Bienvenidas y bienvenidos, estimadas y estimados docentes, a una semana más de esta aventura formativa en didáctica en entornos virtuales de aprendizaje. Mi nombre es Néstor Moreno y me encuentro muy bien acompañado de mi compañera Jacqueline Sánchez, a quien le cedo la palabra. Gracias, Néstor. Es un gusto para mí estar contigo este día y con nuestras y nuestros compañeros docentes. Estoy segura que vamos a aprender muchísimo. ¿Qué te parece si para eso leemos el objetivo de la sesión? Leamos el objetivo de la sesión. El objetivo dice así: brindar al cuerpo docente orientaciones pedagógicas y metodológicas para la planeación didáctica en entornos virtuales de aprendizaje. Muy bien, y tengo un presentimiento que vamos a superar este objetivo, Néstor. Claro que sí. ¿Sabes? Te quiero preguntar, ¿recuerdas algo de lo que vimos la semana pasada? Yo recuerdo varias cosas que he anotado aquí en mi cuaderno digital, pero ¿qué te parece si en conjunto tratamos de retroalimentar lo que aprendimos la semana pasada? Claro que sí. Bien, fíjate que lo primero que yo recuerdo es el uso de las TIC y las TAC. Las TIC, que son tecnologías de la información y la comunicación, y las TAC, que son tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Estas últimas permiten utilizar las TIC con fines educativos, ¿verdad? Tanto para docentes como estudiantes. Excelente, Néstor. Yo también recuerdo mucho, de verdad, que me llamaron la atención esas dos palabras, TIC y TAC. Y sabes, yo te quiero comentar que yo recuerdo muy bien que hablamos también de las habilidades transversales requeridas para el siglo XXI. Allí hablábamos sobre pensamiento crítico, pensamiento creativo, trabajo colaborativo y todas estas habilidades que debemos desarrollar ahora como docentes en la era digital. Claro que sí. Fíjate que cuando yo vi estas habilidades dije, no, debo de fortalecerlas como docente. Otra cosa más que yo recuerdo la semana pasada son las diferentes modalidades educativas que hemos utilizado, como por ejemplo el e-learning, que es 100% virtual. Luego está el b-learning, que es una combinación presencial y virtual. Y luego el m-learning, que es aprender a través de un dispositivo móvil como mi tablet o un celular. Excelente, Néstor. ¿Sabes? Yo cuando venía para acá me estaba haciendo un par de preguntas y yo dije, Néstor me va a ayudar con esto, así que te voy a hacer las preguntas y me ayudas. Ok, perfecto. ¿Cuáles son? La primera pregunta tiene que ver con los elementos que debemos retomar o tener en cuenta al momento de planificar una clase virtual. Y esta pregunta me lleva a otra. ¿Será lo mismo planificar en lo virtual que en lo presencial? Uy, qué preguntas más interesantes, porque fíjate que cuando inició la continuidad educativa debido a la pandemia por COVID-19, todos mis compañeros docentes y mi persona empezamos a investigar, a buscar herramientas virtuales y a hacernos estas mismas preguntas, porque este cambio a lo virtual significó otro tipo de planificación. Para mí sí significó otro tipo de planificación. Excelente, Néstor. ¿Qué te parece y qué les parece a ustedes, queridas y queridos docentes, si nos comentan en el chat qué elementos toman en cuenta ustedes al momento de planificar una clase virtual? Coméntanos en el chat, en lo que nos comentan nuestros queridos docentes, estas preguntas. ¿Qué te parece si yo te presento una investigación que estuve haciendo sobre un ciclo que se llama APD, que me ha permitido a mí planear de mejor manera mis clases virtuales? Fíjate que el ciclo APD consta de 3 fases, que es analizar, luego planear y desarrollar. Y estas 3 fases me han permitido desarrollar de una mejor manera una clase virtual. Me dijiste, Néstor, APD, ¿verdad? Me dejas con una gran curiosidad y sé que también mis compañeras y compañeros docentes quieren saber más del tema. ¿Qué te parece si nos comentas un poco? Ok, entonces iniciemos por el ciclo APD con la letra A. Vamos a ver, la A significa analizar. Y fíjate que analizar es identificar contenidos, ver el contexto de la comunidad educativa, el contexto de nuestros estudiantes y desde ahí iniciar nuestra planeación. Excelente, Néstor. Yo también he estado investigando un poco sobre este ciclo APD y me he dado cuenta que analizar tiene 2 fases importantes,
La primera de ellas tiene que ver con una fase pre y una fase post. Te quiero comentar primero sobre la fase pre. Fíjate que la fase pre tiene mucho que ver con la identificación de contenidos y cómo estos están relacionados con la competencia que queremos desarrollar y también con toda esta información que vamos a incluir, la cual debe ser información útil que deberá mantener a nuestro estudiantado motivadas y motivados. Qué interesante. Y fíjate que a esta fase pre yo suelo agregarle la caracterización del grupo estudiantil para caracterizar la zona geográfica, para caracterizar el acceso a internet, para también identificar cuál es el dispositivo que más utiliza el estudiante y también el contexto de la comunidad educativa. Y fíjate que nosotros en la escuela lo solemos hacer entre los compañeros. Esta parte de análisis es súper interesante cuando lo hacemos como equipo docente. Excelente, Néstor. Sin duda es una buena práctica la que ustedes tienen en su centro escolar. Y ahora yo te quiero comentar sobre la fase post. Aquí la fase post ya pasamos la APD, ya desarrollamos la clase virtual, ya desarrollamos el curso virtual y es un momento excelente para retroalimentar. Un momento donde podemos establecer una evaluación bien importante de lo que ya hicimos anteriormente. Mira, qué interesante. Es decir, que la fase post me sirve para evaluar mi práctica docente, me sirve para identificar aquellas cosas que debo mejorar y yo creo que esto es imprescindible. Nosotros la practicamos porque fíjate que el año pasado nosotros como comunidad docente nos reunimos y dijimos, bien, ¿cómo podemos fortalecer estas competencias para un nuevo año? Entonces las discutimos y después de analizar post, ahora hemos venido en este año escolar integrando mejores herramientas y fortaleciendo habilidades. Qué bueno, Néstor. Y sin duda yo voy a proponer esta técnica en mi centro escolar. Y te quiero decir, aquí platicando y comentando todos estos elementos, me he dado cuenta, yo ya ponía en práctica algunas cosas de las que hablamos, pero así como tú me comentas, también es necesario que yo implemente otras para mejorar mi práctica educativa. Entonces, no sé qué opinas si le preguntamos a nuestros y nuestros compañeros si nos comentan cuáles son esos ejemplos de fase pre y fase post que ustedes ya han tomado en cuenta en sus clases virtuales. Claro que sí, yo quiero escucharlos a ustedes docentes, quiero leerles y saber cómo nosotros como comunidad docente hemos implementado la primera letra del ciclo APD, analizar. Ahora vamos a la segunda letra, la cual es la P de planear. Estamos ya pasamos la A, ya pasamos la P y ahora vamos a contarles cuáles son esos elementos importantes que debemos tomar en cuenta en la fase del ciclo de planear. Estamos con los pasos de planear y el primero de los pasos es la identificación de los contenidos. La identificación de contenidos, luego vamos a ver la planificación de la metodología, pasando a un tercer momento de la planificación de técnicas didácticas y finalizamos con la planificación de las e-actividades. Son varios pasos. Así es, Néstor, pero no te asustes y no se asusten compañeras y compañeros docentes, que aquí vamos a ver uno por uno. Si te parece, te comento el primero, Néstor. Vamos. Perfecto. Fíjate que para la identificación de los contenidos, lo primero que debemos realizar es identificar si mi contenido tiene relación con la competencia o las competencias que quiero desarrollar y si estas a su vez están relacionadas con los indicadores de logro priorizados que nos demanda el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología para garantizar la continuidad educativa. Mira, qué interesante. Y una vez identificados los contenidos, yo inicio a planificar las metodologías. Fíjate que yo lo que hago es agrupar en 3 métodos los que más utilizo yo, ¿verdad? Y se los quiero presentar a los docentes. ¿Qué te parece si los presentamos conjuntamente? Totalmente de acuerdo. Fíjate que la primera metodología es la expositiva. Esta hace énfasis en la absorción de nueva información, por ejemplo, con una presentación, también, por ejemplo, con un estudio de caso o algunos ejemplos que yo utilice para las y los estudiantes de manera, obviamente, expositiva.
Excelente, Néstor. Muy buen ejemplo y creo que es una metodología que ponemos en práctica y a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Yo te quiero comentar otra y es la metodología o las metodologías de aplicación. Estas metodologías de aplicación son más para estas formas de aprender haciendo. Entonces aquí podemos ver juego de roles, elaboración de proyectos. Antes quizás veíamos investigaciones de campo, pero que estemos en un ambiente virtual no significa que no podamos realizar estas exploraciones. Fíjate que yo he podido tener 2 experiencias. Una de ellas explorando Google Earth. A través de esta aplicación he podido viajar por el mundo, Néstor. He viajado a Europa, África y sin la necesidad de moverme de mi casa. Y fíjate que también hace algunos días fui y viajé hacia las ruinas del Tazumán. Lastimosamente, este museo estaba cerrado, pero las personas del lugar me brindaron un código QR a través del cual yo pude ingresar al museo sin necesidad de estar ahí guardando las medidas de seguridad. Anotada esa herramienta virtual que me va a servir mucho para llevar a mis estudiantes por diferentes museos del mundo. Sin duda que sí, Néstor. Qué interesante. Fíjate, ya hemos visto metodología expositiva, metodología de aplicación y ahorita vamos a los métodos colaborativos, que son mis favoritos, porque a veces uno piensa, no, es que la educación virtual es atomizar y cada quien en su lugar, y no. La metodología colaborativa en educación virtual fortalece a través de foros, de wiki, de tutoría. Los estudiantes van aprendiendo, van apoyándose y uno como docente va facilitando. Excelente, Néstor. Y ya que tú me mencionas estas metodologías colaborativas, ¿qué te parece si les preguntamos a nuestras compañeras y compañeros docentes que nos acompañan este día, que nos escriban en el chat qué metodología han utilizado y cómo la han puesto en práctica en sus aulas virtuales? Y mientras ellos lo hacen, yo te quiero comentar algo que he hecho. Fíjate que en estudios sociales, en primer año de bachillerato, yo tengo un tema que se refiere a los derechos humanos, los deberes que tenemos como personas ciudadanas y también hablamos un poco sobre la libertad de expresión. Entonces a mí se me ocurrió, ¿qué tal si yo en mi aula de Classroom me voy a aquel botoncito que tenemos en la izquierda que dice crear, ¿verdad? Sí. Y selecciono la opción de pregunta. Entonces yo esas preguntas las utilizo como un foro. Así que ahí les coloqué a mis estudiantes cuáles son las ventajas y las desventajas de la libertad de expresión. Si tú te fijas, la pregunta la construí de forma que se generara un buen debate y obtuve excelentes resultados que no hubiese obtenido si lo hago de forma individual. Qué interesante experiencia, Jacqueline. Seguro nuestros docentes están escribiendo experiencias que vamos a copiar unas y que como comunidad docente nos va a permitir fortalecernos. Ahora bien, ya identificamos contenido, luego planificamos metodología y hay una parte que a mí me encanta y que es planificar estrategias didácticas o técnicas didácticas. Y fíjate que cuando yo estoy planificando la técnica didáctica en entornos virtuales, yo debo ir pensando, ¿qué herramienta virtual me puede servir para poder desarrollar esta técnica didáctica? Por ejemplo, fíjate que yo utilizo un organizador gráfico, porque el organizador gráfico te permite identificar comprensión lectora, te permite jerarquizar, te permite también ver ideas principales. Entonces, ¿qué utilicé? Utilicé Jamboard, que era fácil, que los estudiantes la pueden manejar, y con ello me hicieron un organizador gráfico. Pero yo, desde la técnica de organizadores gráficos, yo ya estaba identificando la herramienta virtual que fuese pertinente y accesible a los estudiantes para poder desarrollar esta técnica. Escuchándote, Néstor, bueno, primero comentarte, yo nunca he utilizado Jamboard para elaborar organizadores gráficos y me parece que es un gran elemento y a partir de hoy me llevo ese aprendizaje. Fíjate que me corrige si me equivoco, se me ocurre. Entonces, si yo tengo una metodología expositiva, puede ser mi técnica didáctica una presentación como la que estamos viendo durante este webinar y utilizar la herramienta de Google Slide, que la tengo disponible a través de la Workspace de Google. Correcto, Jacqueline. Justamente hemos visto cómo tú integras contenido, planificas la metodología,
luego la técnica didáctica y claro, la herramienta virtual sobre la cual va a ejecutarse la técnica didáctica. Claro que sí, Néstor, es muy interesante. Y fíjate que estoy por acá revisando en mi cuaderno digital y te quiero comentar algo bien importante. Ya hemos finalizado la parte de la P de planear. ¿Qué sigue ahora? Antes de planear, fíjate que yo me recordé que hay algo importante antes de desarrollar, que son las I-actividades o E-actividades y las estrategias de entrega. ¿Qué te parece si vemos eso? Porque eso es cabalita la cadena que nos va a llevar a desarrollar. Excelente, Néstor, totalmente de acuerdo contigo. Fíjate que las I-actividades, yo creo que tú investigaste sobre eso, porque me recuerdo que en la comunidad docente nos las compartiste, ¿verdad? Sí, sin duda. Fíjate que he notado que las E-actividades tienen relación con todas estas tareas y elementos que subimos al aula virtual. Pero no solamente significa que yo voy a dejarles a mis estudiantes que me hagan un resumen, que me respondan una pregunta sin más objetivos, ¿no? Sino que la idea de las E-actividades es que estas construyan el aprendizaje de manera individual y también de forma colectiva. Porque tú también nos decías algo bien importante, Néstor, y es que es posible que a través de los entornos virtuales de aprendizaje podamos eliminar esa barrera de la impersonalidad que muchas veces tenemos ahí como un mito bien arraigado. Claro que sí, y ver las I-actividades o E-actividades nos lleva al siguiente paso, que es ver las estrategias de entrega. Y esta es una parte súper importante. Y fíjate que yo lo aprendí porque yo de primero ubicaba en mi entorno virtual de aprendizaje un texto, luego ubicaba una presentación y entonces me decían, profe, ¿y qué va primero? Profe, y después, ¿cuál es el cuestionario? Entonces yo dije, ¿qué estoy haciendo, verdad? Entonces lo que hice fue señalar ciertos consejos que los hemos compartido como comunidad docente que nos fortalecen esta parte de entrega de contenido. ¿Qué te parece si les decimos a nuestros docentes algunos consejos para la entrega de contenido? Con mucho gusto, Néstor. Fíjate que algunos de los consejos que yo puedo compartir contigo y con mis queridas y queridos compañeros está relacionado a conocer los canales de comunicación. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos tener una infinidad de canales, pero no sabemos cuál es el canal oficial o el canal principal. Algunos de estos ejemplos puede ser el correo electrónico que tenemos a nuestra disponibilidad a través del correo condominio@clases.edu.sv. Ahí también podemos utilizar esta herramienta instantánea que se llama Hangouts, que es una herramienta de mensajería instantánea, así como un WhatsApp. Qué interesante. ¿Ya lo he usado alguna vez? Sí, solamente que lo hacemos con nuestro correo. También, ya mencionando el WhatsApp, pues hemos creado estos grupos, seguramente, grupos de padres, de madres, de estudiantes, y que creo que fue una de las estrategias que usamos el día que hubo cuarentena, ¿verdad? Ya al siguiente día ya teníamos grupos de WhatsApp para relacionarnos con nuestros compañeros y compañeras. Y también algunas personas han utilizado los grupos de Telegram, que ya quienes son más modernos, más innovadores, ahí están con esos grupos. Otra cosa que te quiero comentar también que es muy importante es que debemos conocer las herramientas o el manejo que tienen nuestros estudiantes sobre las herramientas para la entrega de actividades, la entrega de contenidos. Porque si mi estudiante no sabe usar la herramienta, tristemente ahí vamos a encontrar un obstáculo para la actividad. Fíjate que este consejo es importante. Siempre que entreguemos contenido debe de ser claro, debe de ser precisa en sus indicaciones, pero también debemos aclarar qué herramienta vamos a utilizar. Fíjate que en este aspecto es importante para los grados más pequeños comunicarle al responsable de familia y decirle, por ejemplo, a mi mamá, fíjate, ella está en parvularia, entonces ella le dice a los responsables de familia, vamos a utilizar tal canal de comunicación, vamos a utilizar esta herramienta, envíenme por foto, por ejemplo, el estrujado de los niños, su coloreo. Entonces, esto hace que la comunicación sea eficiente y efectiva y pueda desarrollarse todos los contenidos propuestos. Excelente, Néstor. Y sabes,
estaba recordándome que tú me decías que cuando comenzaste con esta experiencia virtual tenías muchas preguntas y muchas dudas. Entonces, otro consejo importante es que tengamos siempre indicaciones claras y precisas en nuestras aulas virtuales, porque aunque como docentes yo sé que queremos estar ahí 24/7 apoyando a nuestras y nuestros estudiantes, pueden haber momentos donde no le logramos responder con la rapidez que nuestro estudiante quisiera. Así que escribir una indicación clara y una indicación precisa nos va a permitir evitar todos estos mensajes, ¿verdad? Que muchas veces es difícil responder. Claro que sí. Y fíjate que otros 2 consejos rápidos para la entrega de contenidos son identificar las competencias del estudiante para las herramientas, para el uso de herramientas. A mí me pasó algo. Yo vine y le dije a mis estudiantes, utilicen la herramienta de Lucidchart, pero yo no los había introducido a esa herramienta. Entonces, ¿qué pasó? Ellos estaban, mire, profe, ¿y cómo es esto? Y no había visto, me faltó la fase de analizar, la primera que vimos, que ellos utilizaban el dispositivo móvil, y en un dispositivo móvil era diferente la aplicación. Sin duda, Néstor, y sabes, esto lo podemos solucionar elaborando tutoriales, pero a veces cuando escuchamos la palabra tutorial es como qué cosa más difícil, ¿verdad? Pero sí, podemos elaborar un tutorial con capturas de pantalla y escribiendo texto, y sin duda eso va a ser un gran apoyo para nuestras y nuestros estudiantes. Claro, y junto a todos estos consejos, ver la conexión de internet, saber cuál es el tipo de conexión de internet que tienen nuestros estudiantes o la comunidad educativa para saber cómo realizar sesiones sincrónicas y que se realicen de la mejor manera. Ahora bien, antes de pasar a la siguiente fase, que es la fase de desarrollar, hagamos una síntesis. Planear significó identificar contenidos, significó planificar metodologías, planificar estrategias didácticas, también comprender las e-actividades o e-actividades y por último ver esas estrategias de entrega para ya tener todo planificado. Ahora vamos a desarrollar. Claro que sí, Néstor. Ya acá que ya estamos en desarrollar, es bien importante que revisemos si esta fase de analizar y esta fase de planear ha sido pertinente a todo lo que traíamos. Así que lo primero que debemos hacer es revisar si nuestro contenido tiene relación con la competencia que queremos desarrollar y con el indicador de logro priorizado para esa actividad. Y fíjate que esto es interesante porque la parte de desarrollar es como esa parte vital para una clase virtual. ¿Por qué? Porque no solo es la entrega de montón de textos, de PDF, yo lo aprendí de la mala manera, pero he cambiado y he fortalecido mis competencias digitales, he aprendido herramientas digitales, pero sino que debemos de integrar presentaciones interactivas, videos, infografías y otros recursos que permitan a los docentes, a toda la comunidad docente, ir desarrollando la clase virtual de la mejor manera. ¿Y tú sabías, Néstor, que estas infografías, videos, se llaman OVAs? OVA, ¿qué es OVA? Fíjate que OVA es una abreviación de la palabra objetos virtuales de aprendizaje. Pero te estarás preguntando, ¿y qué es un objeto virtual de aprendizaje? Los objetos virtuales de aprendizaje serán todos aquellos recursos y elementos que le dan soporte a nuestro aprendizaje virtual. Qué interesante. Fíjate que ese concepto y estas palabras de OVA, objeto virtual de aprendizaje, yo no la conocía, pero de verdad que ahora que yo sé esto, creo que yo he realizado OVA, presentaciones, ¿verdad? Sí, claro que sí. Yo soy testigo de que tú realizas buenas presentaciones interactivas y buenas infografías, ¿eh? Gracias, Néstor. Yo también he visto a los organizadores gráficos que tú elaboras siempre, bien creativos. Gracias, gracias. Ahora bien, fíjate que en la parte de desarrollar, dentro de los apuntes que yo traía para esta presentación, es que debemos de revisar el contenido y revisar, como tú dijiste, que estos respondan de manera eficiente a la competencia, ¿verdad? Porque a veces nosotros pensamos, mucho contenido. No, pero debemos de ser contenidos precisos, concisos y claros. Así es, Néstor.
¿Y qué les parece, queridas y queridos docentes, si en el chat nos comentan ejemplos de OVAs que ustedes ya han realizado anteriormente? Y en lo que ellas y ellos se animan a participar, pues yo también comentarte. A veces a mí me gusta realizar videos introductorios, también infografías interactivas. Fíjate que les puedes agregar un video, un enlace, un audio, y también incluso grabar un audio para un cuento, por ejemplo, puede ser un OVA. Fíjate qué interesante lo que tú dices. Y con esta nueva palabra que he aprendido y concepto objetos virtuales del aprendizaje, yo te traía una tablita que dice algunas herramientas que yo utilizo, pero fíjate que, imagínate, yo las clasifico así: actividades interactivas, yo puedo utilizar Kahoot, Nearpod, Genially, Powtoon, Mentimeter. De comunicación, yo uso WhatsApp, Telegram, Google Meet, Jitsi, y por ejemplo de trabajo colaborativo utilizo Canva, Padlet, Lucidchart o el Workspace de Google. Pero con esta tablita ahora sé que estas herramientas virtuales me permiten hacer objetos virtuales del aprendizaje, gracias a ese nuevo concepto. Gracias, Néstor. Y sin duda me has mencionado algunas herramientas que yo jamás he utilizado. He escuchado Nearpod, que son para actividades interactivas, como tú me dices, así que lo voy a llegar a poner en práctica y voy a investigar qué es Jitsi, porque esa nunca la había oído. No, y son bien interesantes. Y fíjate que una cosa bien bonita es que nosotros como comunidad docente, dentro de la experiencia que hemos tenido en los centros escolares, lo que hemos hecho es ir, mira, ¿y cuál herramienta virtual tú utilizas? Hey, mira, ¿y cuál esta otra? Y nos pasamos tutoriales y así vamos fortaleciendo. Excelente, Néstor, pero te quiero comentar otra cosa. ¿Tú sabías que los OVAs deben reunir al menos 5 características? Fíjate que yo lo he aprendido de ti. Yo lo he aprendido de ti porque te vi en una presentación que estabas haciendo para tus estudiantes y para nosotros los docentes. Pero, ¿qué te parece si se la compartimos a nuestros docentes? Perfecto. Y antes de comenzar a compartirla, les vamos a pedir que ahí en su cuaderno digital vayan haciendo su lista de chequeo, ¿verdad? A ver si su OVA reúne estas características. Ok, perfecto. Vamos a comenzar con la primera y ustedes la pueden ver en pantalla, ¿verdad? La reusabilidad. Ahí le vamos a ver un icono bien parecido al reciclaje. Eso significa que yo puedo utilizar mi OVA en diferentes espacios sin necesidad de cambiar. Luego está la generatividad, que debe proveer información útil y se puede tener interacción a través de ejercicios prácticos y repetitivos. Excelente, Néstor. La siguiente va a ser referida a que mi OVA deberá ser adaptable a diferentes plataformas virtuales y deberá ser compatible. Con diferentes plataformas. Fíjate que a mí me pasó algo. Yo grabé un video bien bonito, de verdad, y me costó, pero no lo podía subir a Classroom. Entonces yo aprendí que uno debe de identificar la compatibilidad también de las interfaces, por ejemplo, de una tablet cuando utilizas un programa o de una computadora, y también de cómo agregar diferentes elementos. Otra parte es que sean estructurados, fáciles de utilizar y claros. Esta estructura que permite que el estudiante pueda comprender y asimilar de mejor manera el contenido. Excelente, Néstor. Y la última característica está referida a la multimedia, que la multimedia significa incluir imágenes, videos y sonidos a nuestros OVA. Qué interesante, de verdad que es interesante, y yo creo que todo eso que están escribiendo ustedes docentes nos ha servido para ver que nosotros ya hacíamos OVA, que nosotros ya hemos analizado, ya hemos planeado y hemos desarrollado. Pero fíjate que hay una parte bien importante dentro de la clase virtual, la cual es el montaje de nuestra aula, y es otra parte que yo disfruto bastante. Excelente, Néstor. ¿Y qué te parece si compartimos algunos consejos con nuestros y nuestras compañeros? Ok, perfecto. ¿Inicias tú? Claro que sí, con todo gusto. Fíjate que uno de los primeros consejos que podemos compartirles a nuestras compañeras y compañeros docentes es que lo recomendable es iniciar nuestra aula virtual con una presentación corta del curso. Muy bien puede ser una secuencia de aprendizaje, una ruta de formación como la que tenemos acá en DEVA, o realizar un pequeño video corto introductorio que nos cuente qué vamos a hacer en la semana o durante toda la materia o la asignatura.
Fíjate que es bien interesante eso, y aparte que debe estar bien estructurada nuestra aula virtual, ya sea por unidades de aprendizaje, por mes, por semana. Por ejemplo, yo en sociales, yo lo ordeno por semana y ingreso, por ejemplo, e inserto, ¿verdad?, el site de cada semana, voy identificando actividades, voy ubicándoles videos, y entonces se ve bonito porque va estructurada por semana y los estudiantes ya dicen, ya me toca el inicio de semana el lunes. Excelente, Néstor. Sin duda, ordenar nuestra aula virtual le genera una experiencia de usuario a nuestros estudiantes genial, ¿verdad? Y les permite ubicarse de forma ordenada. Otro consejo que también yo les puedo dar, ya que tú mencionabas muy bien el site de continuidad educativa, ¿verdad? Lo importante es que todos estos recursos y estos elementos tengan un pequeño saludo y una pequeña explicación del propósito que tienen estos recursos. Por ejemplo, ¿cómo podemos hacerlo? Escribimos el saludo, ¿verdad? Estimada y estimado estudiante, el siguiente recurso tiene referencia al site de formación correspondiente a la semana 5 de la fase 2, por ejemplo. Exacto. Y fíjate que a mí me sucedió algo y yo te lo quiero compartir a ti y a todos los docentes. Yo de primero no ponía consignas porque este saludo que nosotros hacemos en diferentes actividades le llamamos consigna. Y entonces, bueno, lo acabo de compartir hace poco y los estudiantes me decían, mire, profe, ¿y qué va primero, este cuestionario? O mire, y entonces esta actividad. Pero luego fui aprendiendo que estructurar nuestra aula virtual, ubicar un saludo, identificar si es una evaluación formativa, si es una evaluación sumativa, si es un contenido que ellos lo pueden ver como anexo, ¿verdad?, al material, o si es un contenido que es obligatorio para luego hacer un proceso, ya sea en la presencialidad que estamos ahora o hacerlo de manera virtual. Fíjate que a mí me ayudó. Así que el lenguaje debe ser claro, preciso en nuestras consignas. Excelente, Néstor. Y ya que me comentas esto de las consignas, sabes que yo hago un ejercicio. Lo que yo hago es que escribo mi consigna y me pongo a pensar, si yo fuera estudiante de este curso, ¿qué preguntas tendría? Y ahí empiezo a rellenar la información que me falta. Pero muchas veces siempre se nos escapan algunas cositas, Néstor. Y para eso te quiero dar otro consejo, aunque creo que tú ya lo pones en práctica porque ya he visto tus aulas virtuales. Y también a mis queridas y queridos compañeros docentes, que es bien importante destinar un foro exclusivamente para dudas y consultas técnicas en nuestras aulas virtuales. Fíjate que a mí me pasó eso. La primera vez que yo usé Classroom, yo no puse ese foro. Entonces yo ya le había dicho a mis estudiantes, vamos a comunicarnos con dudas técnicas. Entonces, ¿qué pasaba? Como yo no había explicado cómo utilizar el foro de Classroom, estaban por el grupo de WhatsApp, profe, mire, no ingresamos, mire, no sabemos cómo descargar esto. Entonces yo tuve que introducir, como tú has dicho y como hemos reforzado, tutoriales o introducir una pequeña guía que me dice cómo vamos a utilizar el foro, para qué es este foro, ya sea de consultas, luego ya los foros de debate que podemos hacer. Pero yo creo que el foro de consultas en el aula virtual ayuda mucho a todos nosotros. Claro que sí, Néstor. ¿Qué les parece, queridas y queridos docentes, si en el chat nos comentan cuál de estos consejos ya ponían en práctica y cuáles consejos quieren poner en práctica a partir de ahora? Qué interesante esto. Ahora, hagamos un breve repaso, ¿te parece? Claro que sí. Del ciclo APD. Hemos visto analizar, y analizar consistía en... Analizar tiene una fase pre y tiene una fase post. En la fase pre vimos que era necesario tener en cuenta los contenidos, la información, mantener motivadas y motivados a nuestros estudiantes, y tú nos comentabas algo bien importante, que era analizar las características del grupo estudiantil. Y después hablábamos de la fase post. Esta fase post ya es la evaluación o la retroalimentación de nuestro curso o clase virtual. Ahí estamos con la letra A. Luego la letra P de planear, identificamos contenido, luego planificamos metodología, técnicas didácticas. Luego, dentro de la técnica didáctica vamos identificando la herramienta virtual, también planificamos y vemos las e-actividades y las estrategias de entrega de contenido. Y luego vamos a desarrollar.
Y en desarrollar estábamos discutiendo aquí y compartiendo elementos muy importantes que tienen que ver con revisar si esta parte de analizar y la etapa de planificar la hemos hecho adecuadamente. Y hablábamos de la importancia de crear nuestros OVA, que tú nos decías una palabra nueva para cada uno y cada una de nosotras. Y también hablar mucho sobre el montaje en la plataforma de Google Classroom, que recordemos que es nuestra plataforma oficial y que es a través de esa plataforma donde hacemos entrega de cada una de las actividades y de los contenidos. Qué interesante, Jacqueline. Fíjate que yo recordando durante toda esta sesión he visto que el ciclo APD yo ya ponía en prácticas algunas cositas, pero ahora que tengo claro, creo que como comunidad docente en mi centro educativo voy a ir identificando cada uno de estas fases de la mejor manera. Ahora, ¿qué te parece si pasamos a la verificación de la comprensión, que para mí es uno de los momentos más interesantes y yo, gracias al Infod, he aprendido esa técnica didáctica para utilizar con mis estudiantes? Excelente, Néstor. Les quiero pedir a mis queridos y queridas docentes que nos comenten en el chat. Ustedes, yo le voy a hacer una pregunta a Néstor y ustedes nos comentan la respuesta en el chat. ¿Listo, Néstor? Listo, vamos a ver. Ok. ¿Cuál o qué significa el ciclo APD? El ciclo APD está fácil. Significa analizar, planear y desarrollar. Que yo creo que eso sí lo he llevado bien fortalecido de todo el aprendizaje de esta sesión. Excelente, Néstor. Bien, ahora yo quiero hacerte una pregunta. Ya sé. Te voy a hacer una pregunta de la nueva palabra que he aprendido. Objetos virtuales del aprendizaje. Mi pregunta es... Bueno, mejor hagamos dos preguntas, si te parece. Te pregunto a ti 2 características de los objetos virtuales del aprendizaje y las otras 3, los docentes que seguro están con su cuaderno digital o su cuaderno y están anotando, nos los van a complementar en el chat. ¿Te parece? Sí, que me ayuden. Ok, perfecto. Bueno, entonces yo me recuerdo de 2 características. La primera de ellas es la reusabilidad. Decíamos que un OVA debería poder utilizarse en diferentes espacios, así que no nos dé pena, ¿verdad? A veces, no, pero es que ya usé este OVA ya con mis estudiantes de noveno, me es útil para mis estudiantes de primer año, pero nos sentimos mal a veces, pero no nos preocupemos. Los OVAs deben tener esa función de ser reutilizables en diferentes espacios. Y otra cosa que yo me recordaba, que tú me contaste de esa característica, es la generatividad. Significa que mis estudiantes deben ser capaces de realizar prácticas, de realizar ejercicios repetitivos para lograr construir grandes aprendizajes a través de mis OVA. Qué interesante, y fíjate que la reusabilidad es una estrategia que nosotros podemos implementar porque así yo voy a tener en mi tablet y en mi computadora mi banquito de videos, de textos que yo los puedo utilizar en diferentes momentos que yo comparta con los estudiantes según la estrategia didáctica. De verdad que son características bien fundamentales y yo estoy seguro que ustedes docentes ya están escribiendo las otras 3 que faltan. Claro que sí. Y sabes, Néstor, otra cosa que he aprendido este día es esas herramientas que tú nos dabas ejemplo, ¿verdad? Jitsi, Padlet, Nearpod, Mentimeter, que son elementos y herramientas que yo puedo utilizar para construir mis OVAs. Y ni hablar de la Workspace de Google, que ahí tenemos a nuestra disponibilidad una infinidad de herramientas que nos pueden permitir crear objetos virtuales de aprendizaje muy interactivos y muy provechosos. De verdad que es sumamente interesante. Y fíjate que este aprendizaje que hemos construido juntos también debe ser el aprendizaje que pongamos en práctica como comunidad docentes en nuestros centros escolares. Porque yo así aprendí Padlet, porque yo no conocía esa herramienta. Pero Jacqueline, te quiero contar algo. Hemos llegado casi al final de esta sesión. Yo creo que hemos disfrutado, hemos compartido experiencias ahí en el chat. Yo les he contado mis experiencias, Jacqueline también, y de eso se trata. Ya con el ciclo APD estamos más que listos para planear en entornos virtuales de aprendizaje. Pero, ¿qué tenemos para esta semana, Jacqueline? Bueno, les comento. Para esta semana estaremos ejercitando la planificación. Como ya llevamos
2 semanas de formación y estamos comenzando la tercera, yo estoy segura que ustedes ya conocen la dinámica, ¿verdad? Primero comenzamos la semana con un webinario como este, donde hablamos de uno de los grandes temas principales. En este caso estuvimos hablando del ciclo APD, analizar, planear y desarrollar. Durante la semana vamos al segundo momento, que es uno de los momentos más importantes. Néstor, la verdad es que todo es importante. Claro que sí. Y en la cápsula tutorial vamos a revisar 3 cosas muy interesantes. La primera de ellas serán las competencias del profesor digital. No significa que viene otro profesor Néstor y otra profesora Jacqueline, ¿verdad? Claro Sino que no. que significa que yo me voy a poner las pilas para formar esas competencias de profesora digital. Y Néstor también, que ya va bien encaminado, ¿verdad? Vamos ahí con todo. Claro que sí. La segunda será la alfabetización digital. ¿Qué es la alfabetización digital? Muchas veces tenemos muchos mitos que rondan a esa palabrita, ¿verdad? Y aquí, gracias a las cápsulas tutoriales que les hemos preparado, van a poder identificar qué es esa alfabetización digital, en qué consiste y cómo la vamos a poner en práctica. Finalmente, vamos a cerrar estas cápsulas tutoriales con la búsqueda, el análisis y la discriminación de información, que yo creo que va a ser un tema bien útil tanto para ti, Néstor, como para mí y mis queridas y queridos compañeros docentes, pues estamos acostumbradas y acostumbrados a buscar una gran cantidad de información y muchas veces no sabemos cuáles son esas fuentes confiables, qué puedo incluir, qué no, y aquí en las cápsulas tutoriales lo vamos a aprender. No me las voy a perder. Voy a ingresar a mi aula virtual a verlas e ir anotando en mi cuaderno digital. Recuerda, Néstor, que eso lo vamos a encontrar también en el site de la formación en DEVA. Cierto. Así que ahí los vamos a tener disponibles y que la pueden consultar a cualquier hora. Yo y Néstor trabajo en la noche. Yo en la noche me pongo con todo a estudiar, así que yo en la noche voy a revisar esas cápsulas, pero seguramente tenemos compañeras y compañeros que revisan en la mañana, en la tarde, y es lo bueno de esas cápsulas. Yo soy más de mañanita. Perfecto, Néstor. Y fíjate que te quiero contar que finalizamos con una última experiencia que para mí no la debemos desaprovechar, Néstor. Tenemos un súper equipo de tutoras y tutores que están a nuestra disposición y que vamos a ver en la tutoría personalizada cómo buscar en internet de forma segura. Así que para este día, en el horario que a cada uno nos corresponde, pues llevemos listas esas preguntitas que seguro vamos a tener en la semana y aprovechemos al máximo a nuestra tutora o a nuestro tutor. Qué interesante está esta ruta de aprendizaje para esta semana. Estimadas y estimados docentes, de verdad que en esta sesión hemos aprendido, hemos creado esta comunidad de aprendizaje. No se pierdan, como dijo Jacqueline, las cápsulas y la tutoría personalizada. Claro que sí, Néstor. De verdad que para mí ha sido un gusto estar contigo este día. Ha sido un gusto aprender de mis compañeras y compañeros docentes. Yo me llevo ahorita tratando de no olvidar y si no, pues yo me pongo a ver la retransmisión del webinar para copiarles ahí algunas estrategias muy buenas que nos brindaron en el chat. De verdad, para mí también ha sido un gusto, Jacqueline. Y recuerden, estimadas y estimados docentes, que la tecnología está aquí para unirnos cada vez más. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego.